Este es un tema, digamos, un poco genérico, ¿no? ¿Cuándo sospechar de una cardiopatía congénita? Vamos a empezar. Primero, damos una corta definición, ¿no? De qué es una cardiopatía congénita. Pues esta es toda anomalía estructural del corazoncito, que puede ser dentro del corazoncito o de los grandes vasos, ¿no? Estamos hablando de aorta y pulmonar. Y obviamente son consecuencias de la alteración del desarrollo embrionario del corazón, y esto ocurre en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Etiología, pues se puede mencionar tres principales causas, ¿no? Las causas genéticas, factores ambientales y las causas multifactoriales. Algunas veces sí podemos tener una etiología genética, ¿no? Comprobada, o causas ambientales que puedan condicionar esta cardiopatía congénita, pero muchas veces no tiene o no se puede encontrar una causa y llegamos a la conclusión de que es un multifactorial, ¿no? Que sería un gran porcentaje de los casos como multifactorial. Bueno, la cardiopatía congénita es una malformación, digamos, frecuente, ¿no? Según algunos estudios, podemos encontrar una incidencia que puede variar entre 5 y 12 por 1000 recién nacidos vivos. Y en promedio podemos tomar este número, ¿no? 8 por 1000 recién nacidos vivos. Hace un momento hablaban de que en Londres nacen más o menos 4000, ¿no? Niños por año, entonces 8 por 4, 32, ¿no? Tendríamos 32 niños con cardiopatías que nacen al año. En este hospital nada más. Este intervalo es amplio, y eso no varía mucho de los criterios que nosotros tengamos para incluir o considerar una cardiopatía congénita en el momento en que se hace también, y bueno, y depende también de los métodos diagnósticos. Entonces es variable, pero en promedio se puede hablar de 8 por 1000. Dentro de lo más frecuente tenemos CIB, CIA, PCA, ¿no? Como las cardiopatías más frecuentes. Bueno, este es un gráfico de los nacimientos inscritos a nivel nacional en la RENIEC, ¿no? Entonces tenemos esto, que en el 2022 nacieron o se inscribieron 516.295 recién nacidos vivos, y en Arequipa, en la provincia de Arequipa, nacieron 20.364 niños solo en el 2022, ¿no? Eso es un año. Si hacemos los cálculos con la incidencia de 8 por 1000 recién nacidos vivos, tenemos eso, ¿no? Que 4.130 nacieron con cardiopatía congénita en el Perú en el 2022, ¿no? Y en Arequipa, en la provincia de Arequipa, 162 niños en el 2022. Entonces, es un número que se va acumulando a través de los años, ¿no? Porque cada año van a nacer en promedio esa cantidad de niños, entonces la cantidad de niños con cardiopatía se van acumulando. Podemos clasificarlas en cardiopatías cianógenas y no cianógenas, ¿no? Que sería, esta calificación nos ayuda mucho a comprender un poquito en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes. Tenemos las cardiopatías que son cianógenas y que tienen flujo pulmonar aumentado, y aquí tenemos, perdón, no cianógenas y flujo pulmonar aumentado, ¿no? Aquí tenemos las más frecuentes que podemos ver en nuestro medio. Ductus, comunicación interventricular, comunicación interauricular, canal AB, ventana, esos son los que tienen flujo pulmonar aumentado. Tenemos con flujo pulmonar normal, estenosis aórtica, coartación, estenosis mitral, interrupción del córtico, que son un poquito menos frecuentes. Y tenemos las cardiopatías cianógenas, ¿no? Tenemos con flujo pulmonar aumentado y con flujo pulmonar disminuido. Bueno, acá tenemos la transposición de grandes vasos, corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Bueno, es solo para una introducción, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una cardiopatía congénita en el recién nacido? Bueno, son pacientes, la cardiopatía congénita está desde el nacimiento, obviamente, ¿no? Entonces, el primer nivel, el primer médico que va a evaluar al paciente es generalmente el neonatólogo o el pediatra que atiende el recién nacido. Entonces, tenemos que tener algunos puntos a evaluar, ¿no? Actualmente la ecocardiografía fetal nos permite hacer diagnóstico de muchos pacientes en intraútero, ¿no? Y esto es muy importante para planificar el nacimiento del niño, ¿no? Si sabemos por una ecografía fetal que el niño tiene una cardiopatía congénita, pues a ese niño, a esa gestante la vamos a referir, ¿no? A un centro de mayor complejidad para que atiendan ese parto. Nos ayudaría mucho, en teoría. Lo malo es que en nuestro medio, sobre todo en los pacientes de MINSA, no tienen esa ecocardiografía fetal. Entonces, en nuestro medio aún
no lo estamos utilizando mucho, ¿no? Entonces, tenemos que tener otros puntos de valoración para sospechar una cardiopatía congénita en el recién nacido. Tenemos que evaluar los antecedentes, ¿no? Gestacionales, perinatales, evaluar su historia natal, postnatal, ver si tiene antecedentes familiares, evaluar algunos signos, síntomas en el recién nacido, el examen físico, que sería una parte importante también en la evaluación del recién nacido, y algunos exámenes auxiliares que podríamos pedir de inicio. Bueno, tenemos antecedentes prenatales, ¿no? Tenemos las madres con diabetes, mal controladas. Los hijos de madre diabética tienen mayor riesgo de miocardiopatía hipertrófica. Y también tienen mayor riesgo de cardiopatía congénita. Se dice que hasta 4 veces, aumenta 4 veces más riesgo de tener un hijo con cardiopatía congénita. Si tiene la madre lupus mal controlada, igual, ¿no? Bloqueo AB congénito. Si la madre tiene antecedentes de bloqueo recurrente, algunas veces esto puede ser por una cardiopatía congénita. Si ha presentado alguna infección como rubiola, pues puede tener PCA, estenosis ramas pulmonares, ¿no? Y si ha cursado con alguna infección viral, por ejemplo, citomegalovirus, herpes, coxsackie, si han ocurrido en el primer trimestre, puede tener efectos teratógenos, o sea, puede nacer con una cardiopatía congénita. Si esta infección ha ocurrido después, puede el bebito tener una miocarditis, ¿no? Nacer con una miocarditis. Tenemos también algunos teratógenos que son conocidos que pueden estar o que están asociados a cardiopatías congénitas. Tenemos el alcohol asociado a CIA, CIB, ¿no? El litio asociado a la anomalía de Epstein, el ácido retinoico a algunas cardiopatías conotroncales, el ácido valproico a CIA, CIB, estenosis aórtica, penitoína a estenosis pulmonar. Y bueno, tenemos estos a tener en cuenta y a preguntar esto a las gestantes, ¿no? Tenemos antecedentes natales asociados a cardiopatías, ¿no? Los prematuros tienen mayor riesgo de presentar persistencia de conducto arterioso, y hipertensión arterial, hipertensión pulmonar también. La asfixia perinatal o la hipoxia severa tienen mayor riesgo de presentar disfunción miocárdica, ¿no? O miocardiopatía dilatada, si hay un daño ya establecido. El recién nacido pequeño para la edad gestacional, en general, puede ser por muchas causas, ¿no? Puede ser por infecciones intrauterinas, consumo materno de sustancias químicas, debería ser un punto a tener en cuenta siempre, o al menos hacernos sospechar de que ese niño podría, digamos, tener una cardiopatía congénita. Recién nacidos macrosómicos, ¿no? El recién nacidos macrosómicos podría hacernos sospechar de que la madre o cursó con una diabetes de repente no diagnosticada. Entonces tenemos algunos síndromes, ¿no? Ya conocidos. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down. El porcentaje de cardiopatía es 50%. O sea, es bastante frecuente que un niño Down tenga cardiopatía. 50%, la mitad tiene, ¿no? Podemos señalar otros, por ejemplo, trisomía 13, ¿no? Tienen 80% de cardiopatía congénita. Trisomía 18 y 90%. Tenemos los niños con Nuna, por ejemplo, también tiene una alta frecuencia de estenosis pulmonar. Entonces, si tenemos un niño sindrómico, también deberíamos sospechar de una cardiopatía congénita. ¿Qué pasa cuando este recién nacido tiene un familiar, un hermano con cardiopatía congénita? También aumenta su riesgo, ¿no? Tenemos que si el hermano tiene CIB, este neonato tiene un 3% más de riesgo de presentar alguna cardiopatía congénita. En general, no son muy altos los porcentajes, pero sí aumenta su riesgo de presentar la misma cardiopatía congénita. Ahora, cuando el padre o la madre tienen cardiopatía congénita, eso también aumenta su riesgo a presentar, a que el bebito tenga también una cardiopatía congénita. Sobre todo si es la madre la afectada, ¿no? Si la madre tiene una cardiopatía congénita, los riesgos son mayores al padre, ¿no? O sea, entonces, tenemos que indagar acerca de estos antecedentes y luego en la anamnesis. Esto sobre todo cuando el recién nacido viene ya después de haber nacido y lo vemos en consulta, por ejemplo, ¿no? Preguntamos a la madre el tipo de respiración que tiene, está agitado, tiene quejido, distrés, la forma de alimentarse, ver si indagar si hay rechazo al alimento, si hay sudoración entre las tomas. Aquí también tenemos que ver la ganancia de peso adecuada, si ha presentado cianosis o tiene de repente episodios en los que se pone moradito. Y bueno, y aparte de preguntar si los tiene, tenemos
que saber también en qué momento aparecieron. Si aparecen síntomas en la primera semana, debemos pensar en cardiopatía congénita. Y esto va en relación a que la edad de manifestación de una cardiopatía congénita puede ser variable, ¿no? Algunas veces pueden manifestarse desde el nacimiento. Sin embargo, también podemos, los síntomas pueden manifestarse después, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Podría manifestarse al nacimiento, sin embargo, también podría manifestarse después, ¿no? En la primera semana, o sea, el segundo, tercer, cuarto día de vida. Recién tener algunos síntomas de cianosis, por ejemplo, ¿no? Porque hay mecanismos compensatorios que tiene el bebito que va a hacer que podría un bebito nacer con cardiopatía y no tener muchos síntomas al nacimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, CIB, CIA grandes, recién aproximadamente a partir de las 4 o 6 semanas después del nacimiento, recién se está manifestando, ¿no? Entonces, la edad de inicio de una cardiopatía congénita puede ser muy variable. Depende de muchos factores en realidad. Entonces, tenemos a nuestro recién nacido, entonces tenemos que hacer la exploración física, ¿no? Tenemos que investigar si hay presencia de cianosis, evaluamos la frecuencia respiratoria. Si está un pacientito agitado y no tenemos una causa pulmonar, eso nos tiene que poner en alerta definitivamente, ¿no? Ese niño podría tener una cardiopatía congénita. Vemos el tórax, si está asimétrico, si hay tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, ¿no? Algo que de repente no se hace mucho es esto, ¿no? Palpar los pulsos periféricos. Sobre todo, o idealmente debería palparse el pulso braquial y el pulso femoral. Por lo menos esos dos, ¿no? Para ver si hay diferencias. Y solo con palpar pulsos podríamos hacer un diagnóstico de coartación aórtica. La palpación del tórax, bueno, buscamos si tiene un precordio hiperdinámico, buscamos choque de punta, frémito, impulso ventricular derecho. Sí, y buscamos también hepatomegalia porque este suele ser un signo frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a auscultación, bueno, en el recién nacido puede no auscultarse el soplo, ¿no? Y la ausencia de soplo en realidad no nos va a descartar si tiene o no una cardiopatía congénita. En el recién nacido podríamos no escuchar soplo, pero sí este bebito podría tener una presencia de un cuarto ruido y este cuarto ruido podría estar en galope. Podría tener un segundo ruido único, aumentado, desdoblado fijo. O sea, son otras características y no necesariamente el soplo lo que buscamos en el recién nacido. Bueno, aquí lamentablemente ha habido un problema en el PowerPoint de la computadora que estamos usando, pero básicamente esta es la detección neonatal de cardiopatías congénitas mediante pulsioximetría, ¿no? O sea, esto es algo bastante factible de realizar en todo sitio, solamente se usa un pulsioxímetro, y esta debe realizarse idealmente después de las 24 horas de vida. Ahora, si el bebito se va a ir de alta antes de las 24 horas de vida, debería hacerse antes de que se vaya de alta. Hacer siempre esta detección, ¿no? Entonces, y esto consiste simplemente en poner el pulsoxímetro en la mano derecha y en el pie, puede ser derecho o izquierdo, buscando si hay diferencias o si de repente la saturación es baja, ¿no? Bueno, entonces medimos la saturación. Se considera positivo si la saturación de oxígeno, puede ser en mano o pie, está por debajo del 90%. Si la medición o la diferencia entre brazo y pierna es más del 4%. ¿Sí? Aquí tenemos mejor esto, ¿no? Este es un algoritmo, esto es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Bueno, entonces medimos, dice, pulsosimetría en la mano derecha, siempre tiene que ser en la mano derecha, o sea, esa es la saturación preductal, y otra saturación en el pie, que puede ser derecho o izquierdo, ahí sí, ya no importa. Pero sí, mano derecha y cualquiera de los dos pies. Alrededor de las 24 horas. Idealmente después de las 24 horas, y si el bebito se tiene que ir antes, pues se le hace antes de que se vaya de alta. Aquí nos habla de que si la saturación está por debajo del 89%, ha fallado el test y se requiere una evaluación, ¿no? Tenemos si la pulsioximetría está entre el 90 y 94% en la mano, en cualquiera, puede ser en mano o pie, o hay una diferencia de 4% o más entre mano y pie, hay que repetir la pulsioximetría en 1 hora. Y si esta diferencia se mantiene, después de 1 hora,
pues tenemos esto, ¿no? Si ha fallado, si sigue, ¿no? Con una pulsosimetría de menor al 94% de manopía, o la diferencia es mayor del 4% de manopía. Aquí requiere una evaluación, aquí generalmente se hace un ecocardiograma. Y el test, pasó el test si es que la saturación está por encima del 95% o no hay diferencia, ¿no? O la diferencia es de 3 o menor. Este test nos permite detectar cardiopatías congénitas graves, sobre todo. Y por eso se le ha llamado así, ¿no? Detección de cardiopatías congénitas críticas. Vemos que tiene una alta sensibilidad para detectar, por ejemplo, estenosis pulmonar crítica, transposición de grandes vasos, síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, ventrículo único, drenaje venoso anómalo total, truncos arteriosos. Una sensibilidad media para detectar estenosis arterial crítica, doble salida de ventrículo derecho, atresia tricuspida. Y una sensibilidad baja, coartación aórtica, anomalía de Epstein, arco aórtico interrumpido, tetralogía. Pero en general, todo esto se podría detectar con este simple test. Bueno, si sale una detección positiva sale de este test, pues tiene que requerir una evaluación, ¿no? Por lo menos habría que tomar una radiografía de tórax, ver, descartar que no sea una causa pulmonar la causa de esta desaturación, por ejemplo. Y muchas veces vamos a tener que hacer un ecocardiograma para descartar que no tenga una cardiopatía o ver qué cardiopatía tiene. Entonces, si la detección es negativa, aún podría tener una cardiopatía congénita, porque este test simplemente es para detectar cardiopatías congénitas graves. Entonces, si tenemos un paciente con una CIB, por ejemplo, este test lo va a pasar. Entonces, podría tener una cardiopatía que no curse con hipoxemia, que generalmente son más fáciles de manejar, ¿no? O sea, si el objetivo de este test es solo detectar cardiopatías congénitas graves. Ya. Y entonces, ¿qué hacemos cuando ya el paciente no fue detectado en la etapa neonatal y ya lo vemos en la edad pediátrica? Igualito tenemos que hacer una historia clínica preguntando antecedentes. Hacemos algunas preguntas ya al familiar, ¿no? A la madre, si este paciente tiene disnea del esfuerzo, ha presentado palpitaciones, síncope, dolor torácico. Evaluamos el estado nutricional, siempre es importante esto. Investigamos si tiene cianosis y para lo cual tenemos que usar pulsosímetro. Y evaluamos algunos signos, ¿no? Como taquicardia. Igual que en el neonato buscamos asimetría en el tórax, vemos si tiene o buscamos si tiene algún distrés respiratorio. Importante nuevamente palpar los pulsos periféricos, por lo menos palpar el pulso braquial y femoral, ¿no? La palpación del tórax igual, y la auscultación. Aquí sí podemos ya escuchar muchas veces soplo cardíaco, ¿no? Pero igual no solamente la auscultación, no solamente se basa pues en la presencia o ausencia de soplo, tenemos que ver sobre todo características del primer ruido, puede estar desdoblado, aumentado, si hay presencia de cuarto ruido, tercero o cuarto ruido que podría estar o no en galope. Y bueno, presencia de patomegalia. Entonces, si tenemos ya un paciente con sospecha de cardiopatía, puede ser en etapa neonatal o pediátrico, pues examen básico, radiografía de tórax, ¿no? Vamos a valorar el tamaño del corazoncito, vemos la silueta cardíaca, evaluamos el flujo pulmonar. El electrocardiograma puede orientarnos, pero aquí a veces hay problemas en la interpretación. Y bueno, la ecocardiografía, ya que nos va a dar, en casi todos los casos, nos va a dar el diagnóstico de este paciente. Entonces, lo que siempre se debería hacer ante una sospecha es radiografía de tórax. Es más fácil evaluar la radiografía de tórax en lo que buscamos, en lo que queremos buscar. Por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma de un paciente, en realidad es normal, tiene un poquito de arritmia, ¿no? Aquí el RR está un poco más separado, aquí más cortito, y una arritmia sinusal, ¿no? Porque tiene criterio de sinusal. Es un electro normal. Esto podría ser un poquito difícil, por eso digo, para el pediatra, para el médico general, a veces evaluar estos electrocardiogramas. Aquí tenemos otro electrocardiograma, aquí sí tenemos las ondas P grandes, ondas R altas, B1, B2. Este sí es un niño
crecimiento o hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Entonces, el electro puede ser un poquito difícil, pero lo que sí es más fácil de evaluar, sobre todo para el médico general y para el médico pediatra, es la radiografía de tórax, ¿no? Donde tenemos que evaluar, dijimos, la silueta cardíaca, el índice cardiotorácico y el flujo pulmonar. Aquí vemos la silueta cardíaca que está dado de este lado por la aurícula derecha, por aquí abajo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, por aquí esto corresponde a la arteria pulmonar y esto al botón aórtico. Eso es una radiografía de tórax, pues normal. Y lo otro que se tiene que valorar es el índice cardiotorácico, ¿no? Que también es muy fácil de hacerlo, solamente tener estos valores de referencia. Neonatos hasta 0,6, lactantes hasta 0,55, niños, adolescentes hasta 0,5. Aquí tenemos algunas radiografías, por ejemplo, ¿no? Tiene cardiomegalia, se ve el corazoncito grande y se ve los pulmoncitos congestionados. Este es otro paciente donde vemos primero la puntita levantada, ¿no? Esto ya nos indica que tiene hipertrofia ventricular derecha. El flujo pulmonar está disminuido, ¿no? Acá vemos más negrito. En comparación a esto, pues este está negrito. Eso se llama hipoflujo pulmonar. Y esa corresponde a una tetralogía de Fallot. Aquí claramente ya es un corazoncito muchísimo más grande, ¿no? Una cardiomegalia, pero sí llama la atención que el flujo pulmonar disminuido, ¿no? Vemos los campos pulmonares negritos. Entonces, solo con radiografía, esto nos puede hacer sospechar de una anomalía de Epstein. Y como ya se mencionó, entonces el ecocardiograma final nos va a dar el diagnóstico definitivo. Aquí podemos ver evaluar varias cosas, ¿no? Evaluamos la función, evaluamos el tamaño de las cavidades y buscamos pues también defectos intracardíacos. Aquí tenemos, esto de aquí es una comunicación interventricular, ¿no? Por ejemplo, esto que se pinta de rojo. Aquí tenemos un conducto arterioso, igual, ¿no? Con el ecocardiograma, en casi todos los casos podemos llegar ya a un diagnóstico y con esto nada más podemos ya plantear un tratamiento de repente quirúrgico o iniciar un tratamiento médico. Bueno, este es un casito solo para ya remarcar o hacer hincapié en algunas cosas, ¿no? Es un paciente de 2 meses y 15 días, sexo femenino, acude a la emergencia con un tiempo de 4 días. En la anamnesis inicial que se hace a la madre, esta refiere que inició la enfermedad 4 días antes de su ingreso, presentando rinorrea, tos esporádica, sin movilización de secreciones, sensación acetérmica. La madre le da paracetamol y, bueno, nota que en días posteriores la sintomatología persiste. Un día antes de su ingreso, la madre nota palidez, irritabilidad, agitación, ¿no? Y eso fue en realidad lo que motivó a que la madre lo lleve a la emergencia. Ampliando un poquito la historia, se averigua también eso, ¿no? Que ya la madre había notado disnea y diaforesis durante la lactancia ya desde hace un mes. Eso no lo dijo en la historia clínica inicial. Como antecedentes vemos eso también, ¿no? El peso de nacimiento 2.830. Esto nos va a ser de utilidad luego cuando tengamos el peso actual de ese paciente. El resto de antecedentes no había nada, bueno, anemia durante el embarazo y el resto está aparentemente sin importancia. Luego tenemos el peso, ¿no? El peso en la emergencia ya son 4 kilos con 50 gramos. Entonces, si hacemos la resta, con 2.800 son casi 1.200 gramos que este paciente ha ganado en 2 meses y medio. Entonces, ya no hay una ganancia adecuada de peso. Ya tendríamos que investigar por qué no ha ganado peso ese paciente, ¿no? Luego, algo que de repente no es, debería tomarse a todos los pacientes, presión arterial al ingreso, ¿no? En la emergencia. Es un paciente de 2 meses, yo no sé por qué a veces no le toma presión arterial. Pero bueno, este paciente tenía una presión arterial en el brazo derecho 120/75, lo cual está alto para su edad. Tenía una presión arterial miembro inferior de 90/60. Esta la tomamos después, ¿no? Porque no se hizo esta diferencia al principio. Pero bueno, notamos estas diferencias de 30 milímetros de mercurio entre brazo y pierna, lo cual también debería habernos llamado la atención. Saturado 95% y estaba con cánula nasal. Frecuencia respiratoria 55 y frecuencia cardíaca 135. Estaba irritable durante la evaluación, tenía aleteo nasal, quejido y estaba con cánula nasal. Tórax era simétrico, pero había tiraje subcostal, intercostal, supraesternal. Y se escuchaban algunos crépitos en bases. En la evaluación cardiológica, ya el precordio estaba hiperdinámico, el segundo ruido cardíaco estaba aumentado y tenía un soplito 1 de 6. Lo cual parece no ser muy importante, ¿no? 1 de 6 puede ser un soplo funcional.
Sin embargo, un soplo funcional no tiene irradiación y este pacientito sí tenía un soplito continuo en la parte posterior, en la región interescapular, y tenía un cuarto ruido en galope. Entonces, no era un soplito funcional tampoco. Y tenía los pulsos inferiores disminuidos, ¿no? Y esto va en relación a la presión arterial. La presión arterial de miembros inferiores disminuidos, pulsos miembros inferiores disminuidos también. Hígado en 3 centímetros. Entonces, la presión arterial para este paciente, dijimos que le habían tomado en el brazo 120 de sistólica, ¿no? Entonces, para su edad, que tenía 2 meses, más o menos la presión sistólica, el P95 está en 105, ¿no? Entonces, claramente está elevada esa presión arterial, estaba con hipertensión arterial. Y esa era su radiografía de tórax. Hay cardiomegalia y un poquito también flujo pulmonar aumentado. Aunque la placa está un poquito rotada, pues sí impresiona hiperflujo pulmonar, sobre todo en este lado. Entonces, la cardiomegalia y el flujo pulmonar aumentado. El índice cardiotorácico, 0,67, ¿no? Y como ya se dijo hace un momento, para lactantes, hasta 0,55. Entonces, también había cardiomegalia. Y este es el video de este paciente, ¿no? Donde no se escucha el audio, pero hay quejido, hay retracciones intercostales y subcostales leves. También había supraesternal, solo que en este video no se nota la región supraesternal. Mm, mm, a ver. Bueno, sí, en el ecocardiograma, ya que se hizo después, se encuentra una coartación aórtica, hay dilatación del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Bueno, esto es muy frecuente ver, ¿no? Ya el paciente, a veces la madre no nota la disnea, por ejemplo, o de repente la subestima y en general se ve con bastante frecuencia eso, ¿no? Que los niños vienen ya en un estado más, un estado grave, pues, ¿no? Este niño estaba con insuficiencia cardíaca congestiva, ya en clase de función 4, según Ross, ¿no? Tenía una coartación aórtica severa, por ejemplo. Bueno, entonces, lo primero sería tratar de detectar a las cardiopatías congénitas en el recién nacido, y bueno, y si se pasa ese primer control, tratar de sospecharlo ya en la consulta pediátrica. Bueno, eso sería todo de este tema.